Lo que sí me quedó claro es que había que escuchar al mercado y había que acelerar el proceso de pivoteo para seguir creciendo. Y eso, gracias a ese pensamiento, sí les puedo comentar que logramos convertir $100 de inversión inicial en Expandit y 5 años después logramos el primer $1,000,000. Soy Jorge Soto y como cada semana hablamos de lo irreversible en el mundo, la vida y los negocios. Cuéntanos, ¿quién es el invitado de esta semana, Rick? Hola Jorge, hoy conversamos con René Cosio, director del Parque Tecnológico del TEC de Monterrey en Querétaro. Antes de dirigir uno de los brazos más importantes de la institución, René ha sido emprendedor serial, fundó Paris Sound y Expandit. Hoy usa todo ese camino para conectar universidades, industria y gobierno e impulsa la economía del conocimiento en Querétaro. Bienvenido, René. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, bienvenido. Qué Bienvenido. gusto tenerte por acá. ¿Cómo Ricardo, estás? qué ¿Cómo gusto estás? igual, ¿eh? Un gusto, René. Qué bueno que estás por acá. Todo bien aquí. Oye, René, pues nos encanta poderte tener por acá. Y la verdad es que quiero empezar la conversación con un tema que a lo mejor no te vas a esperar, pero haciendo un poco de research, me di cuenta que, digo, a ver, para que la audiencia también lo sepa, eres una persona que ha estado metidísima en emprendimiento. Hoy llevas diriges el Parque Tecnológico de Campus Querétaro en el TEC de Monterrey y has tenido toda esta carrera espectacular. Pero tal vez lo que pocos sepan es que empezaste en el modelaje. Y me gustaría entender un poco cómo llegas cómo empiezas ahí, o sea, cómo te metiste a modelar. Digo, no sé cuánto tiempo, pero cómo fueron esos primeros pasos y qué te llevó además de que, pues, me imagino, porque estás muy guapo, amigo, pero ¿cómo llegas al modelaje? Hay dos experiencias, o a lo mejor hasta tres, ¿no? Pero yo creo que me voy por dos ahorita, que yo creo que marcaron mi vida y creo que lo tomas muy bien, ¿no? Desde el modelaje fue uno de ellos y el otro fue que, y a lo mejor y lo vas a sacar al ratito, pero pues también que fui DJ, ¿no? Por varios años. ¿Y por qué esas dos me marcaron? Porque fíjate que el modelaje, digo, primero cómo llegué, la verdad es que fue por invitación, ¿no? No recuerdo inclusive muy bien cómo estuvo, pero empecé en Brasil, cuando estaba haciendo la secundaria en Brasil. Recibo una invitación, me parece que era para hacer un curso de modelaje, y después de ese curso hacían una selección para después promovernos con algunas marcas. Pero pues estamos hablando de que yo tenía como unos 14, 15 años, ¿no? Obviamente pues fui con mi papá y mi mamá y les dije, oigan, pues me gustaría esto y me dijeron, pues te acompañamos y vemos qué pasa, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, mi querido Jorge y Ricardo, es que justo en el modelaje te preparan para no tener vergüenza. Y creo que eso cambió radicalmente mi vida, porque imagínate un niño así, tú sabes, extrovertido, bien inquieto, y todavía le enseñan el cómo actuar en público. Bueno, a ver, yo creo que eso sucede tanto en actuación, ¿no? Como en modelaje, pero inclusive, pues en el modelaje, pues tú, o sea, te enseñan a caminar, te enseñan a pararte, te enseñan a posar, te enseñan a ver a la cámara, ¿no? Entonces, pues entro a este concurso, me va muy bien, pues no te digo que ganamos, pero sí fui de los seleccionados para las marcas. Nos seleccionan, no recuerdo cuántos éramos los que empezamos, pero sí seleccionan nada más como al 10% de todos los que concursamos. Y nos empezaron a poner en marcas bastante interesantes que yo creo que jamás he hablado de esto en México, ¿no? Porque fue algo que dejé en Brasil. Pero bueno, pues algunas marcas algo grandes nos empiezan a contactar gracias a este estudio y empieza así como mi carrera de modelaje. Pero luego, justo, digo, yo les hablaba, pues estaba en Brasil. Justo en ese momento, pues yo estaba con mi familia por allá y le dicen a mi papá, oye, ¿sabes qué?
pues te tienes que cambiar de residencia nuevamente y hay que irnos a Hermosillo, Sonora, ¿no? Ahí, ahora sí que a mi ciudad natal, yo nací ahí, pero bueno, imagínense nada más regresar después de haber estado pues en Querétaro y luego en Brasil y luego que te digan, oye, sabes que ahora te regresas al lugar donde naciste. Pues como, ok, pues nos regresamos, ¿no? A donde tengamos que irnos. Y con ese cambio, como que en vez de continuar con el modelaje, me entró otra espinita que fue darle a ser DJ, ¿no? Entonces empieza mi carrera como de DJ en Brasil, terminando ahí último año de secundaria, pero realmente donde me desenvuelvo un poco más como DJ, pues es en Hermosillo, Sonora, donde ahí arranco, no sé, más o menos con 16 años. Y bueno, o sea, ahora sí que fue por ahí. Honestamente, a ver, no me acuerdo ni cómo fue la invitación, ni cómo llegué a ese concurso. O sea, ahorita no se me viene a la mente. Pero lo que sí te puedo decir es que creo que, o sea, yo creo que es algo que deberíamos de implementar, ¿no? No el tema del modelaje per se, pero sí algunas clases extras, si no es que todavía no se abordan de cómo actuar en público, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor lo abordamos en clases o en el aula como eh, prácticas de presentaciones, pero lleva todo un trasfondo, ¿no? Desde llegar preparado, el cómo funciona la mente cuando uno está preparado y cuando uno no lo está, el cómo ver, ¿no? A las personas o no ver a las personas, ¿no? Cómo el lenguaje corporal realmente sí afecta al hablar o inclusive al Claro. presentar, cómo el tono de voz tiene que mantenerse o cuando quieres llamar la atención subir o cuando, no sé, quieres hacer alguna pausa, pues bajar, no sé. O sea, creo que ese, esa etapa, digamos, de mi vida sí marcó completamente mi vida y sí le debo gran parte de algunos de mis logros a haber experimentado ese tipo de cosas pues no niñez, ¿no? Pero sí en mi juventud todavía. ¿Y no te ha pasado por la cabeza, René, como regresar? Regresar, fíjate que ya no, mi buen Ricardo. Eh, o sea, como lo comentaba ahorita, creo que fue como de momento. Me gustó en su momento, pero me gustó más ser DJ. Entonces, como que cuando me enfoqué más en eso, se me pasó la otra espinita, ¿no? Fue como, pues estuvo padre mientras duró, Y ahí quedó. pero vamos a lo que sigue. Regresar Súper. ahorita creo que no. René, y sabes, algo que ahorita mencionas que se me hace como muy importante es justo esto que decías de no tener miedo, no tener como, pues sí, o sea, este temor a presentarte, ¿no? A hacer ese, sí, a que la gente, a que estés en el reflector, ¿no? Porque muchas veces eso es algo que a muchas personas les puede generar conflicto, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero que me vean, yo no quiero, o sea, yo tengo otros mecanismos, ¿no? Y está bien y son válidos. Pero creo que justo a veces esta parte de poderte presentar, ¿no? Poder mostrar a las personas, pues justo esta personalidad, ayuda mucho. Y más cuando estás construyendo un negocio. De pronto, digo, un negocio o cuando estás en un espacio en el que quieres, pues sí, un poco brillar para que te volteen a ver, porque a veces eso es importante, ¿no? O sea, a veces no te sirve de mucho estar como atrás de bambalinas, ¿no? A veces si quieres cerrar un deal, a veces necesitas tal cual presentarte y mostrar personalidad. Y creo que eso es mucho de lo que desde que te conozco, pues justo confirmo, ¿no? O sea, eres esa persona que no tiene ese temor a qué van a decir de mí, ¿no? Y esto creo que es algo, y lo dijiste ahorita, ¿no? Y creo que podremos adentrarnos un poco más cuando lleguemos, cuando avancemos en la conversación. Pero creo que en Latinoamérica, podría decir, o en muchos países de Latinoamérica y particularmente en México, como que nos enseñan desde siempre hay que ser humildes, hay que no, o sea,
no presumas, porque eso es malo, ¿no? Y entonces está esta mentalidad y no porque quieras tratar mal al de enfrente, ¿no? Que no tiene nada que ver. O sea, pero el poderte saber confiado de quién eres, de tus capacidades, de lo que puedes traer a la mesa, a veces se puede percibir como algo negativo. ¿Cómo ha sido para ti ese contraste, ¿no? Cuando justo de pronto llegas a un lugar y tienes esta confianza y estás dispuesto a hablar y a decir las cosas, y eso cómo ha jugado a favor o en contra en tu vida. Muy buen tema, mi Jorge, honestamente. Pero sí hay diferencia, ¿no? Porque, y digo, creo que todos lo vivimos a la mala, ¿no? O lo percibimos a la mala después de una buena racha, por así llamarle. Pero, o sea, la diferencia en lo que eres capaz de hacer y el brillo que tienes, a diferencia del egocentrismo, ¿no? Que si puede llegar a suceder, si eres bueno en algo, pues probablemente empiezas a pensar que eres muy bueno, que eres lo mejor de lo mejor y luego, como dice ahora sí que las personas, ¿no? Se te sube, pierdes los pies de la tierra y el ejemplo más, o sea, que tengo más presente ahorita, que fue el que me sentó literalmente así. Es más, no sé si me sentó o me revolcó en la tierra, ¿no? Pero, pero en el cual, pues uno pensaba que estaríamos súper bien. En realidad, pues era el ego hablando por sí solo, ¿no? Y lo recuerdo mucho porque en el 2020, inclusive fue antecito de la pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando de enero, febrero. Digo, ya empezaba, pero en otras partes del mundo, ¿no? Acá en México en marzo realmente fue como el inicio real, ¿no? Pero antes de toda la pandemia, pues todo iba bastante bien con uno de mis emprendimientos más importantes que he tenido. Eh, y justo nos fue mal, o sea, y muchos diríamos que le culpamos a la pandemia, ¿no? Porque se atravesó y tuvimos que irnos digital. La realidad es que uno tiene que estar preparado, ¿no? Para pandemia o no, para lo que pase con el negocio, pues poderlo abordar. Y yo recuerdo que empezó a tener muchos problemas, ¿no? 3 meses después aproximadamente de que empezó la pandemia, como junio, julio. Es más, sí, justo literalmente hace 6 años, ¿no? De esta historia. Pues como empezó a crecer bastante fuerte la empresa, ¿no? En estas épocas, o sea, hace 6 años. Y empecé a contratar a bastante gente, bueno, bastante, entre comillas, ya sabes, para una startup, pues, 30 personas es bastante. Eh, y de la nada, pues empiezan a ir las cosas medio mal a finales del año, no sé, septiembre, octubre. em, y me toca, pues, ahora sí que dejar ir a la mayoría de todas esas personas porque ya no había capital suficiente para seguir con el negocio, ¿no? Y recuerdo mucho al haber tenido una reunión con uno de mis socios y él mismo me dijo, oye René, pues tú no eres el mismo René en el cual yo invertí hace algunos años y yo solamente invertí en ustedes. Y yo pensé que me iba a decir, por ti, ¿no? Imagínate mi egocentrismo de aquel entonces. Y fue una sorpresa grata porque me dice, yo solamente invertí en ustedes por tu actitud. Esa actitud ya no la veo en ti. Y yo, no manches, se me está cayendo el mundo, o sea, y quieres que tenga una actitud, positiva, ¿no? Una actitud de todo lo podemos, cuando, no manches, no me encuentro, ¿no? O sea, estoy en el piso rodando, tragando tierra, ¿no? Y todavía viene y me dice esto. Y regresamos pues al punto que dices, ¿no? Y Jorge, que es, oye, pues que no se supone que tú eres el mejor, que no se supone que tú todo lo puedes, que no se supone que tú brillas pues todo lo puedes sacar. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, la realidad es que pues somos personas y honestamente yo no era nadie, yo no soy nada sin mi equipo de trabajo. O sea, yo solamente estaba ahí
para apoyar al equipo que tenía encargado, ¿no? Realmente no, a ver, ¿cómo se llama? El micromanaging, ¿no? Que se manejaba en aquel entonces, realmente era innecesario, ¿no? Ya después lo empiezas a ver. La confianza sobre las personas que tenían este trato con los clientes, dónde quedaba, ¿no? Porque pues con el micromanaging, pues uno tenía que dar la cara, ¿no? Pero al dar la cara, después uno lo entiende, ¿no? No es nada más uno hablar uno a uno con el cliente, sino que tu gente pueda Claro. darle mejores soluciones de las que tú le podrías dar a esa persona, ¿no? Y, y, y entonces fue como un golpe de realidad, porque fue como, creo que tengo que volver a encontrarme, porque como bien dices, o sea, yo había perdido esa chispa, ¿no? O sea, yo sentía que ya se me había acabado el mundo, o sea, era como, no, ¿cómo crees? O sea, si se supone como bien dices, a ver, Jorge, te conozco desde la carrera y en la carrera le dimos juntos con todo, sin miedo a nada, la actitud al máximo, o sea, tenemos muy buenas historias juntos. Y viene la historia, o sea, viene el golpe de realidad, o sea, fuera de la burbuja de la carrera, ya sabes. Y es como, pues a ver, no eres lo mejor, ahora sí como dices, la última coca del refri, ¿no? Haces tu mejor esfuerzo, eso sí, hay que reconocer ese mejor esfuerzo. La comparación no es contra los demás, la comparación es contra uno mismo. Claro. Y digo, al final de cuentas es, o sea, lo que uno aprende creo que es, deja de verte como lo mejor que hay y más bien proyecta que eres bueno en lo que haces, pero no lo mejor que existe, ¿no? Y ahora al revés, ¿no? No como para denigrarnos o no para vernos mal, sino para entender que podemos trabajar desde la humildad, como bien lo decías, mi estimado Jorge. En este aspecto, hablando oye, hay que proyectar que todo va a salir bien. Lo decías que la gente que estaba confiando en ti confiaba mucho en esta forma de llevar las cosas. ¿Qué te llevó a emprender en esta primera instancia cuando podías haber tomado miles de caminos? ¿Qué fue esa chispa que dijo, creo que va a ser un tema de emprendimiento y después vemos qué más pasa? También está buenísimo y creo que se relaciona mucho con el tema de modelaje y de lo que hablábamos al inicio, porque justo les comentaba yo, ¿no? O sea, dos experiencias. La segunda es que me convierto en DJ. Eh, está chistoso porque a muchos de mis alumnos y alumnas les he contado, ¿no? Y inclusive tengo canciones en línea, o sea que ahorita ustedes entran a SoundCloud o a Mixcloud y ahí pueden escuchar varios de mis remixes. Pero bueno, regresando pues como a los 16 años, digo yo, pues necesito trabajar, y pues necesito estudiar, ¿no? Estaba en la prepa. Y trabajar, Y ¿qué puedo hacer? Pues divertirme. lo puedo... eh, A ver, era lo mejor porque yo decía, pues trabajar, ¿qué puedo hacer? Pues trabajo los fines de semana, ¿no? Y para trabajar los fines de semana, pues puedo poner música en algunas fiestas. Entonces, allá yo tuve otro amigo, allá me refiero, perdón, me refiero a Hermosillo, Sonora. Tuve Sí. un conocido, de hecho era conocido de mi hermano Ricardo, de mi hermano del medio, eh, que él, justo mi hermano Ricardo me contacta con él y le dice, oye, pues mi hermano pone música, ¿no? O sea, sabe poner música, ¿no? Pues en aquel entonces obviamente no me consideraba DJ profesional, lo que tú quieras. Entonces le dice, mi hermano pues, sabe poner música en las fiestas, ¿no? Y yo sé que tú tienes un negocio de audio e iluminación. Pero a ver, este chavo, o sea, y yo la verdad es que siempre lo admiré mucho, digo, todavía. Se llama el buen Rafa. Este, tenía un negocio, digo, porque su papá tuvo uno, ¿no? Pero él puso un negocio más chico de audio e iluminación a los 18 años, o sea, 19 yo creo, ¿no? Entonces, para mí fue como una inspiración, o sea, yo dije, wow, o sea, yo puedo, o sea, con 18 años, yo puedo tener mi negocio porque él pudo hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy viendo en carne viva, en carne propia,
que sí se puede, o sea, él lo hizo, significa que yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con él, me empieza a contratar de DJ en las fiestas y como al año de trabajar con él, y luego él me lo cuenta, ¿no? Porque literalmente yo ni me di cuenta, pero al año de trabajar con él, dice que yo llegué, ya ni me acuerdo más o menos, ¿no? Pero no muy bien. Pero él me dice que yo llego y que llego con una, con una hoja, así a mano, ¿no? A ver, estamos hablando de hace, ya sé que me voy a escuchar bien ruco, ¿no? Pero como de hace 18 años más o menos, y 17 años, y llego con una hoja de papel y le digo, oye, aquí está el plan 2008, 2009 para tu empresa. Y mira, lo que hay que hacer es, vamos a hacer esto, nos vamos a meter aquí, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, esto, esto. Y ahora imagínense un niño de 17 años que llega con otro niño de 19 años a decirle qué tiene que hacer con su negocio para tener éxito. Y todavía me dice este otro niño, me dice, nunca me habían llegado así, honestamente no lo había pensado, pero si me das oportunidad de leer tu hoja con calma, pues te contacto, ¿no? Y yo, ok. Y al día siguiente me marca y me dice, René, está increíble tu estrategia, no se me había ocurrido, pero si la implementas, te llevas comisión de todas estas ventas que quieres generar con tu estrategia. Y yo, pues mejor, ¿no? O sea, puedo trabajar de DJ, pero pues también puedo comisionar, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar de DJ, empiezo a comisionar, me doy cuenta que es negocio, termino, digamos, la prepa por allá, o sea, estuve trabajando toda la prepa como DJ. Justo toca nuevamente que a mi papá lo cambian de ciudad ahora, pero nuevamente a Querétaro. Eh, Nos venimos, nada más mis papás y yo, acá a Querétaro, después de haber hecho mi servicio militar, que la verdad lo disfruté bastante. Ahí otra parte interesante de mi vida, creo yo, porque me dio bastante disciplina la Sedena, fue que empezamos, y digo nada más para comentarlo aquí, porque estoy muy orgulloso de esa parte de mi vida. Empezamos 586 aproximadamente cadetes y terminamos alrededor de 128 cuando nos graduamos, ¿no? Alrededor de un año fueron desertando, pues más del 80%, ¿no? Aproximadamente, como el 80%. Y bueno, me da esa disciplina, pero lo comento porque esa disciplina es una que yo todavía aplico en mis negocios, ¿no? Pero bueno, me da esa disciplina, nos movemos a Querétaro, ya no trabajaba de DJ porque pues ya me había movido de ciudad y dije yo, pues es momento de generar mi primer emprendimiento que sea basado en audio y video iluminación, ¿no? Y así es como empieza, yo le llamaría mi primera empresa formal, que en aquel entonces se llamaba Party Sound, ¿no? Entonces, a ver, el modelaje me llevó a una cosa, el ser DJ me llevó a otra, la Sedena, a ver, aunque no tiene nada que ver con el emprendimiento o a ver, con todos esos temas, sí me dio la disciplina, o sea, yo creo que nunca había estado tan fit como cuando estuve ahí en la milicia. Eh, y aprendí muchísimo también de México, ¿no? O sea, al final de cuentas, entiendes un poco más cómo están las cosas allá adentro, de dónde vienen, o sea, esas personas que están dentro también son personas, también tienen miedo, también son guerreros, o sea, es gente que pues da su vida por nosotros, o sea, es muy interesante. Pero pues realmente yo creo que las cosas se van conectando cuando uno se va moviendo, ¿no? Durante la vida. Claro, y definitivamente esto que tocas de estructura, mira, fíjate, yo no estaba claro de este punto que estás mencionando sobre esta experiencia que tuviste como en la parte militar, pero esta estructura y de pronto sí, tener como este compromiso, esta disciplina para poder ejecutar las cosas, creo que se vuelve fundamental y que a veces al menos desde lo que yo he visto con otros emprendedores o personas que están justo de pronto iniciando cualquier cosa, ni siquiera tiene que ser emprendedor, ¿no? Pero es el tema de
la falta de disciplina que hay justo para ejecutar las cosas. Y por eso es que muchas veces, y lo hemos, de hecho, lo hablábamos con Memo, eh, hace unas sesiones, de esta gran diferencia entre las personas que están en San Francisco, ¿no? O en Silicon Valley, y cómo están ejecutando cosas, y que dicen, yo trabajo, ¿no? O sea, de que todos los días, de toda la semana, 20 horas a la semana, ¿no? O sea, 20 horas al día, perdón. O sea, lo que tenga que hacer para que esto sea, porque estoy compitiendo con China, o sea, no estoy compitiendo con el de al lado, o sea, estoy compitiendo con chinos, estoy compitiendo con ser el mejor, ¿no? Y muchas veces lo que veo acá es que es como, bueno, pues sí, sí, quiero hacer las cosas, pero pues tengo otros compromisos, lo hago después, chin, que debe mandártelo, pero no te lo mando porque pues, me surgió otro compromiso y entonces no tienes como esta responsabilidad de ejecución. Y entonces cuando o sea, eso creo que es, si se interpone o sea, es la brecha más grande que puede haber entre algo que funcione, ni siquiera lo voy a llamar exitoso, simplemente en algo que funciona y en algo que definitivamente no va a funcionar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué pasa? También cuando estás emprendiendo, pues no tienes jefes, ¿no? O sea, es lo que te dicen, ¿no? En realidad, pues tus jefes son tus clientes, ¿no? Al final de cuentas es responderle y darle el mejor servicio a los clientes. Pero fuera de eso, o sea, si, imagínate, o sea, si no tienes clientes porque vas arrancando, pues entonces, ¿por qué lo haces? ¿No? O sea, imagínate, te levantas ese día, sabes que probablemente no va a haber ingreso porque no tienes ni siquiera prospectos actualmente. Justo en lo que tienes que trabajar es en esa estrategia para conseguirlos, pero nadie está atrás de ti más que tú mismo para que eso suceda, ¿no? Entonces, sí, la disciplina yo creo que es una parte fundamental, eh, pues sí, o sea, no solamente de un emprendedor, sino de cualquier persona, ¿eh? Yo creo que eso te abre muchas puertas. Oye, René, y hablando de esta cadena de eventos afortunados, ¿qué siguió después de todo este camino? Eh, Acabas con esta empresa ¿cómo se llama? Tu primer emprendimiento de música y después, ¿qué siguió? Porque vimos ahí un capítulo grande de Tec de Monterrey. Claro, ¿no? A ver, pues justo, o sea, en la universidad la empiezo o la hice, vaya, en el TEC de Monterrey, pero em, creo que es relevante, o sea, sí comentar que fue en el TEC, porque me cambio, digamos, de Hermosillo, Sonora, acá a Querétaro, y acá en Querétaro raramente, y Jorge no me dejará mentir, em, como el 50% de los estudiantes son extranjeros, ¿no? Este, y lo comento porque en este primer emprendimiento yo llevaba una clase, algo chistoso, ¿no? Pero yo llevaba una clase de matemáticas, me parece que era, me voy a inventar los días, ¿no? Pero vamos a suponer que era lunes y jueves a las 7 de la mañana. Lo de las 7 de la mañana sí es verídico, o sea, la hora es importante, ¿no? Pero los días no, eso no importa. Y lo comento porque yo bueno, tengo un amigo, el buen Carlos Vera, que conocí en esa clase, es un amigo de Ecuador. También el buen Memo es de Ecuador, pero este es de otra parte de Ecuador. Eh, y es relevante porque en mi primer emprendimiento, que es este que les contaba de Party Sound, um, justo algo que yo le compartía mucho a Carlos era esta parte de la disciplina, ¿no? A ver, Carlos es muy buen alumno, fue muy buen estudiante, lo que ustedes quieran, pero le fallaba la parte de despertarse temprano. Entonces ahí me tenían casi todas las clases buscándolo para que llegara a tiempo, ¿no? Pero a ver, así como yo lo apoyé en esta parte, él me apoyó a mí en mi emprendimiento, que ya se lo he dicho antes y espero que escuche este podcast, mi estimado Carlos. Em, pero él me apoyó en mi emprendimiento porque yo les decía ahorita, ¿no? Hay días en los que no tienes prospectos, en los que no tienes ventas, y esos días son pesados para el emprendedor, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo estar aproximadamente unos 4 meses, yo creo, sin vender un peso con este primer negocio. Digo, debemos de entender que yo iba llegando acá a Querétaro, la inversión fue mínima, eh, realmente no conocía mucha gente como para dar a conocer mi negocio. Entonces, como a los 4 o 5 meses, yo dije, voy a tirar la toalla porque ya invertí, no estoy haciendo nada de lana y pues la realidad es que si hago que pase más tiempo, pues probablemente voy a perder más lana porque todo el equipo que compré pues está devaluando, ¿no? Entonces yo creo que debería de cerrar este negocio. Y hay otra parte bastante importante que creo que estaría padre que habláramos, que es justo la parte de creer en ti, ¿no? Como emprendedor, porque yo llego con Carlos y le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Llevo 5 meses buscando clientes y sí he tenido uno, dos, tres, o etcétera. Pero el cliente me dice, pues como vas empezando, te lo intercambio por menos lana o lo que sea, ¿no? A lo mejor y no tenía mi propuesta de valor muy bien establecida, lo que tú quieras. A ver, estamos hablando de que yo tenía 18 o 19 años cuando mucho. Eh, y entonces le digo a Carlos, ¿sabes qué? Lo voy a cerrar. Y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Por un mes, dale con todo, así de que no te preocupes por la escuela, o sea, vas muy bien, que nada exista más que tu negocio. Y si en un mes regresas conmigo y tú me dices, sigo igual o peor, yo te ayudo a vender tus cosas y lo cerramos. Y de compas te digo que la verdad es que te súper respeto, pero pues ni modo, ¿no? Esto no jaló y hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, yo escuché eso y fue como una motivación personal. Fue como, a ver, este chavo, o sea, Carlos, él sí cree en mí, pues yo también debería de hacer lo mismo. Y ese mes me acuerdo que le di con todo. A ver, Jorge, de que yo agarré, me fui al centro, imprimí 1000 tarjetitas así de presentación en aquel entonces. A ver, estamos hablando de 2012, ya 14 años, ¿no? Apenas. Y agarro 1000 tarjetas de presentación y empiezo así literalmente a caminar por todo el TEC. Si tienes un evento o algún familiar tiene un evento, llámame. Si tienes un evento o algún familiar tiene un evento, llámame. Todos los días, me acabé las 1000 tarjetitas. Al casi finalizar el mes que había comprometido con Carlos, me llega un super evento. Y digo super evento porque, a ver, literalmente ese evento representaba el 10% de toda la inversión que yo había hecho en todo el equipo, ¿no? Entonces yo dije, si tengo 10 eventos de estos, ya recuperé mi inversión. O sea, esa fue mi mentalidad, ¿no? Todavía hago el evento, fue para el equipo representativo de porristas y de fútbol americano del TEC de Monterrey Campus Querétaro en el 2012. Hago el evento y justo les digo, ¿saben qué? Me darían permiso de colgar unas lonas con mi número telefónico y mi marca, por si alguien más después del evento quisiera contratarme. Me dicen que sí, y todavía que me dicen que sí, o sea, ese evento estuvo de lujo, o sea, fue bastante gente, la gente adecuada, me dieron propina todavía, o sea, al terminar, aparte de horas extra, me pagaron propina. Entonces fue como, no manches, o sea, literalmente en una noche saqué el 20% de mi inversión inicial. Oye, esto parece ser rentable. Y literalmente después de esa fiesta, no paré de tener fiestas, o sea, por lo menos, o sea, y me voy a ir muy bajo, pero por lo menos una al mes sí tenía, ¿no? Pero para no hacerles el cuento todavía más largo, estamos hablando de que para el mes 11 de ese año, o sea, hablando del mes 0 al mes 11, yo ya había duplicado mi inversión inicial, y eso que 6 meses antes había pensado en cerrar mi negocio. Y dije yo, no manches, o sea, la diferencia en la que uno se tiene que mover para que las cosas sucedan, y digo, ya sé que es muy obvio, ¿no? Pero eh, muchas veces uno lo pierde porque deja de creer en uno mismo, ¿no? Y luego a mí me cuesta mucho trabajo también cuando me hacen esta pregunta mis alumnos o alumnas de, profe, ¿hasta cuándo debería de darle a mi negocio, ¿no? Y es bien difícil porque por una parte pues está la pasión de no quererlo matar, ¿no? Y está pues la otra parte de que
el mercado te está diciendo pues que no está jalando. En mi caso tuve la suerte de que la demanda sí era real y pues pude tener esas ventas, pero pues sí no quisiera que se malinterpretara todo esto a decir, nunca hay que matar un negocio, porque sí hay veces que hay que hacerlo, no fue en este caso, pero sí fue algo que marcó el mundo o mi vida emprendedora para poder entender esa parte, ¿no? De lo importante que es creer en uno sin volverse egocéntrico. Sin embargo, tampoco hay que perder la actitud y continuar con una motivación verídica, ¿no? Me encanta René. Y sabes, esto que tocas, yo creo que es uno de los procesos como emprendedor y no sé, proceso, como una línea de pensamiento bien difícil de alcanzar. O sea, como el equilibrar, el punto de, tengo un negocio que me encanta, que me motiva, que me emociona y que me hace que me levante todos los días a darle, pero también tengo una vida, ¿no? Y necesito comer, ¿no? Y de pronto llega el punto en el que te das cuenta que a lo mejor el negocio justo no está siendo rentable porque, tú lo dijiste, la propuesta de valor no está bien establecida, porque el mercado no es el correcto, porque el timing no es el adecuado, ¿no? Las tecnologías no están en el punto correcto para poder ejecutar lo que quieras hacer, ¿no? Y es que después tú te empiezas a meter también en procesos o en proyectos más enfocados a la parte de digitalización, ¿no? Pero llegar a ese equilibrio, yo mismo lo viví, yo en algún momento eh, dejé de operar mi propio negocio, porque también te das cuenta que hay necesidades que se deben de cubrir, y a pesar de que justo, y creo que tú lo viviste muy similar a mí, ¿no? De pronto tener muchas responsabilidades, ¿no? Equipos de trabajo en tus 20s, ¿no? En tus 20s, cuando estás, pues justo yo me acuerdo, mis amigos, seguro te pasó lo mismo, ¿no? Estaban contentísimos de que ya llegó la quincena y a los 23, 24 años dices, no, o sea, yo no quiero que llegue la quincena porque eso significa que hay que pagar. Y hay personas que dependen de ti y tú eres responsable ya no de una persona, ¿no? No de un chavito, no, eres responsable de una familia, ¿no? Y entonces hay que pagarle porque esa persona justo, ¿no? Tiene un hijo, tiene esposa o su familia depende de ellos, ¿no? Y ves para la renta y entonces si no, pues lo sacan de la casa. O sea, no puedes, o sea, cambia todo, ¿no? Y las responsabilidades se incrementan. Y al mismo tiempo es muy fácil descuidarse y empezar a, justo, estás pensando en todas las responsabilidades que tienes, pero de pronto no te das cuenta que también tienes que cuidarte a ti, ¿no? Y entonces sí tienes que, o sí lo ideal es que tengas esa confianza, sí lo ideal es que te mantengas como con fuerza y justo no pierdas ese camino para poder llegar al éxito, pero también llega un punto en el que a veces tenemos que ser conscientes de que a lo mejor el negocio no va a crecer con las capacidades que tienes en ese momento o que no estás también como que haciendo, o sea, dándole al blanco en lo que el mercado necesita. Y entonces, aquí es ese punto y tú lo hiciste, ¿no? Y lo ejemplificaste muy bien. Tenías que moverte, tenías que asegurar que las cosas pasaran. Si no te mueves, ¿no? Es como este tema de decir, es que yo ya lo visualicé, y ya lo pensé, y ya todo, y entonces ya lo decreté, ¿no? Y no nada más es decretarlo, o sea, sí, está padrísimo que lo hayas decretado, pero te tienes que mover, ¿no? Entonces tienes que, literal, parar el culo, ¿no? E irte a moverte a hacer lo que tengas que hacer para que las cosas pasen. Porque aunque lo hayas decretado, si no te moviste, si no fuiste a imprimir las tarjetas, si no fuiste a ver clientes, si no empezaste, inclusive si no te la creíste, pues nunca va a pasar, ¿no? Si no entendiste cómo tienes que cerrar al cliente, pues nunca va a pasar, ¿no? Entonces, eso me parece algo, o sea, para la audiencia como valioso, ¿no? O sea, no solamente queda, inclusive hoy lo veo mucho también con más productos digitales, ¿no? Y de pronto con emprendedores que están como, es que sí, yo ya estoy emprendiendo, ¿y qué estás haciendo? Ah, pues es una campaña, ok, padrísimo, pero ¿cuántas veces has ido a hablar con un cliente, güey? O sea, sí hiciste la campaña, sí todo, pero conoces el mercado, o sea, ya fuiste a entender el pain que está viviendo la persona, o sea, con cuántas personas lo has hablado que están dispuestas a pagarte, ¿no? Y que ya te soltaron hasta un billete. O sea, porque si nada más no, es que es mi creencia y hice la campaña y pues sí, ya tengo un montón de leads,
pero pues de todas maneras no te terminas de ir a ensuciar y a meter las manos al lodo, pues jamás va a poder funcionar esto, ¿no? Entonces, no sé, sí, estoy muy de acuerdo con esto que tú mencionas. Y justo avanzando en tu carrera profesional, pues tuviste muchos emprendimientos. Ahorita lo mencionaste, el más importante fue Expandit, ¿no? Que al final es esta empresa que operaste aproximadamente unos 10 años. ¿Cómo Así llegas es, sí. a operar Expandit? ¿Cómo, o sea, cómo das este salto de estás en eventos y de pronto ya estás generando estrategia? Y digo, ya nos dijiste que ya lo hacías desde los 17, ¿no? Un poco, pero ¿cómo terminas formalizando y construyendo pues una empresa que ya está dedicada a eso? Pareciera que no, pero sí está relacionado. Am, a ver, después de Party Sound y de que me doy cuenta de que sí es posible emprender, y digo, ya no lo mencioné ahorita, pero a ver, del 2012 al 2015 más o menos, que estuve operando Party Sound, después se convierte en otra marca que todavía existe. Pero bueno, lo que noté fue que pues sí era rentable y sí me dio buena rentabilidad, ¿no? Pero a lo que voy con este punto es que me di cuenta que sí podía emprender, ¿no? O sea, creo que fue como lo más importante, que fue, si ya lo logré con una, creo que lo puedo lograr con otra. Entonces, al siguiente semestre de mi carrera hice otro emprendimiento, de hecho creo que fueron dos al mismo tiempo, luego en el otro semestre hice otro emprendimiento y así me fui yendo hasta como octavo semestre. Digo, para dar un poquito más de contexto a los que hoy estudian por ahí en el TEC, antes las carreras eran de 9 semestres, no de 8 como ahora. Entonces, octavo semestre es el penúltimo semestre. Pero bueno, llegamos al octavo semestre. Justo en el octavo semestre me toca una clase con el buen Nacho Mendoza, me gustaría así mencionarlo. Nacho Mendoza también estudiaba la carrera de creación y desarrollo de empresas y él fundó una empresa que se llama Crowdy. ¿Por qué lo comento? Porque yo al enterarme de Crowdy, que ahorita muy difícilmente podremos entender el término, pero era una plataforma de crowd speaking. Ahorita lo explico un poquito más. Pero al enterarme de Crowdy, yo me vuelvo loco y le digo, oye, esto está increíble y creo que es una herramienta que deberíamos de explotar. Y él me dice, ¿sabes qué? O sea, me han dicho mucho esta parte, sin embargo yo tengo otros planes. Yo tengo que seguir con algunos negocios familiares y ahorita la realidad es que yo no podría continuar con Crowdy, pero si a ti te interesa, te la vendo. Y yo, ¿cómo? ¿En serio me la venderías? Y él, sí, sí, te la vendo. En aquel entonces estaba en una fase inicial, pero yo le vi bastante potencial, ¿no? Y le dije, te la compro, ¿va? Entonces, se la compro justo en octavo. Entonces, para noveno justo semestre ya empiezo con Crowdy, pero me doy cuenta, y explicándoles un poquito más lo que significa el crowd speaking, que esta herramienta pues no era conocida, ¿no? O sea, realmente a mí, y ahorita lo dijiste muy bien, Jorge, el timing, al parecer no era el adecuado, porque el crowd speaking per se es, la gente dona sus shares o sus compartidos en redes sociales para que en una fecha y en una hora determinada explote, por así decirlo, ese mensaje y le llegue a muchísima gente, ¿no? A ver, para que se den una idea, y todavía recuerdo uno de mis clientes de Crowdy que me hizo la comparación y me dijo, oye, tu plataforma de manera gratuita me llevó a más del Estadio Azteca en un solo día, en una publicación, y no pagué nada, ¿no? O sea, lo que estás haciendo está increíble. En aquel entonces, a ver, 2015 más o menos, Facebook todavía permitía el poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? En el 2018 ya lo banearon, pero más o menos se los cuento porque justo la compro, empezamos a trabajar con eso
y me doy cuenta del alcance que se podía tener y digo, no manches, pues esto lo deberían de estar usando empresas de mercadotecnia para generar paquetes y así poder vender más en redes sociales. Pues entonces ahí cambia un poquito mi mindset porque digo, tengo que buscar a empresas de marketing, ¿no? En aquel entonces estábamos haciendo una alianza con Fondeadora, ahora Kickstarter, que con mi tocayo René Müller. Al final no pudimos concretar, sin embargo sí estuvimos muy cerca y yo me quedé pensando mucho en esa alianza, ¿no? Porque yo decía, es que me hace mucho sentido que Speaking esté con crowdfunding, pero al parecer no hace tanto sentido con el mercado, ¿no? Entonces, creo que debería de buscar clientes pues, de marketing. Entonces, empiezo a buscar clientes de marketing, pero después me encontraba con el problema que seguramente muchos de ustedes están teniendo en este momento, que es, o sea, sigo sin entender qué es el fregado crowd speaking, ¿no? Pero bueno, es una herramienta para viralizar mensajes, o era porque ya están baneadas todas las plataformas a nivel global. Llegamos a ser la tercera plataforma a nivel mundial más utilizada de crowd speaking, entonces eso fue bastante padre. Pero eso solo se logró justo porque nos dimos cuenta de que teníamos que buscar a esos clientes, pero también al darme cuenta de que los clientes no entendían el potencial real de esta plataforma, decido generar Expanded Now, en aquel entonces, ahora Expanded, donde yo dije, ¿sabes qué? Voy a generar paquetes de marketing junto con otro socio que se llama Ángel Sosa, en aquel entonces, y Jorge Magnus. Voy a generar un paquete que contenga la herramienta de crowd speaking junto con el resto de estrategias digitales para poder viralizar mensajes de algunas empresas y aumentar las ventas. Pues yo no me había dado cuenta hasta ahorita bueno, no ahorita, ¿no? Pero años después más bien que lo reflexiono, que más bien lo que había hecho fue generar una empresa de marketing digital con un diferenciador de una plataforma única en México, porque éramos la única plataforma de crowd speaking en México en aquel entonces, que gracias a ese diferenciador me empezó a dar un friego de clientes en Expanded Now. Y es ahí donde entendí la importancia de tu diferenciador ante el mercado, porque, pues claro, ¿no? O sea, a ver, cualquiera puede poner una empresa de marketing, pero en aquel entonces nadie más en México tenía, y me atrevo a decirlo porque justo sí tuve algunos reconocimientos por ello, eh, tenía una plataforma propia para viralizar mensajes en redes sociales, ¿no? Y gracias a ese diferenciador empecé a tener flujo de capital junto con mis socios y pudimos crecer a los números que les comentaba hace un momento, ¿no? Del 2020 llegar a tener casi 40 empleados, ¿no? Aquí en México, en Chile, en España, a ver, ya ni me acuerdo en qué otras partes de Europa, ¿no? Pero literalmente sí recuerdo muy bien esos tres países, porque era donde teníamos ventas y operaciones. Llegamos a trabajar con varias empresas de México, con algunas empresas de España, con el gobierno de Chile, del norte de Chile. Y todo empezó por el diferenciador del marketing, ¿no? Digo, Expandit fue evolucionando con los años, por lo menos los 5 o 6 años que yo estuve de director general para después transicionarlo a mi nuevo director general actual. Eh, Todos los años yo le cambié el modelo de negocio. Lo que sí me quedó claro es que, y lo decías ahorita Jorge, igual Ricardo tú lo entenderás por el tema de los agentes de IA, lo que sí me quedó claro es que había que escuchar al mercado y había que acelerar el proceso de pivoteo para seguir creciendo. Y eso, gracias a ese pensamiento, sí les puedo comentar que logramos convertir $100 de inversión inicial en Expandit y 5 años después logramos el primer $1,000,000, ¿no? Entonces, fue como, ¿cómo inviertes $100 y cómo lo conviertes en $1,000,000? Pues mira, necesitas tiempo e invertir inteligentemente, ¿no? Y es solamente como una pequeña historia que
que me gusta mucho porque o muchas veces uno escucha que no puede hacer lana porque no tiene lana. Oye, pues si te contara que con 2,000 pesos hice 20 millones de pesos, ¿sí verías viable el hacer lana sin lana? No, pues es que, a ver, 2,000 pesos es lana, ¿no? Entonces, pues bueno, con poca lana, ¿no? Es más, inclusive, y lo he hecho, con 10 pesos, ¿en cuánto lo puedes convertir? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Con 10 pesos yo en una semana, igual en un reto ahí de la escuela, recuerdo que lo convertí como en 2,800 pesos. Entonces imagínense nada más, si con 10 pesos en una semana lo conviertes en los 2,000 que necesitas para la otra empresa millonaria, tienes los 2,000, haces la empresa millonaria y ahora tienes 20 millones. Y con esos 20 millones, pues ya puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí el tema está en escuchar al mercado. Pero sí hay algo que me gustaría mencionar, que ahorita decíamos, que es el poder crecer rápido, ¿no? Porque todos los años con Expanded crecimos al 100% por lo menos, ¿no? Digámoslo así, a ver, 1,200,000 el primer año, 2,5 millones el segundo, 5 millones el tercero, 10 millones el cuarto, 20 millones el quinto, ¿no? Más o menos así fueron los números de crecimiento. Pero yo no me di cuenta que en mi micromanaging estaba condenando el crecimiento al fracaso. Porque una cosa es generar esas ventas que te permiten llegar a esos números que parecen impresionantes, pero otra cosa es la operación de cumplir con esos números que realmente conseguiste, ¿no? Entonces, Claro. creo que esa parte está bien padre porque puedes matar una empresa por no vender, pero también puedes matar una empresa por vender mucho. Y la Claro. segunda casi no te la dicen porque siempre te dicen vende, 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 ¿no? Entonces, esa experiencia para mí es increíble. Comentaste que transicionaste el, el, el tema de ser director a alguien más, ¿no? Y también mencionaste que te diste cuenta que si no te subías a las olas y cambiabas rápido estos modelos de negocio, tu ventaja competitiva se iba diluyendo. ¿Cómo afrontaste eso y cómo pasaste este mindset a este nuevo director? Esa sería mi primera pregunta. Este, Cuéntanos un poquito. A ver, yo les contaba, empecé como estratega de mercadotecnia, ¿no? De marketing digital con Expanded Now. Pero para el 2020 ya se había convertido, justo cambiando el modelo de negocio año con año, pivoteando, ya se había convertido en una empresa de desarrollo de software e inteligencia artificial. Y como ustedes bien saben, yo estudié creación y desarrollo de empresas y también la maestría en energías renovables. Ninguna de esas dos se relaciona específicamente con programación, ¿no? Entonces, tenías a un director general que estaba dirigiendo tecnología que, si bien sí sé un poquito, ¿no? Las bases, digamos, de programación para poder comunicarme como tal, pues realmente yo no soy capaz, o en aquel entonces no, porque ahora sí tenemos IA que nos ayuda, pero en aquel entonces yo no era capaz de meterme al código y revisar que lo que estuviera haciendo mi gente fuera fidedigno, ¿no? Entonces, justo con mis socios nos dimos cuenta que el siguiente paso lógico para el negocio era mi sucesión ante un programador directivo con liderazgo que fuera capaz de entender mejor, ¿no? la tecnología, pero también fuera capaz de entender mejor los números, el trato al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da la casualidad que justo teníamos un proveedor que nos apoyaba bastante y le comento todo esto que está pasando en la empresa pues decidimos que él se queda a cargo, digamos, de continuarlo. Ya después de que veamos, digamos, a ver, yo les decía de los ingresos, pero también les comentaba de los egresos, ¿no? De la operación que tuvimos. Pues se escucha padrísimo, ¿no? Porque tuvimos esos ingresos. Pues justo me gasté lo mismo y un poquito más para poder salir del hoyo, ¿no? Entonces, no fue bancarrota, gracias al buen manejo final que tuvimos, pero sí le tuvimos que invertir una lana a los socios para no morir, ¿no?
Ya. Digo, la recuperamos años después, o sea, bueno, en el 21, más o menos finales, pero pues sí Ujú. le sufrimos, ¿no? Porque pierde todo lo que creciste y aparte mete la lana para no perderlo por completo, ¿no? Y luego, como dices, la transición y aparte la persona indicada para hacerlo ya no eres tú, o sea, soy yo que había creado la empresa, es alguien más que creemos en conjunto con mis socios que va a hacer un mejor trabajo que tú, ¿no? Y es como, yo creo que sí puede hacer un mejor trabajo que yo y es momento de yo separarme de este camino y ahorita creo que lo platicábamos de dejar este bebé, ¿no? Esta creación y dejarlo ir y vas a ver que está bien, ¿no? Porque pues tú ya hiciste lo que te tocaba, ahora le toca a alguien más darle esa continuidad y creo que es un proceso bonito, difícil, pero bonito y ahora entiendo que es parte del camino emprendedor. En este proceso, pues también empiezas a dar clases. Y creo que es un planteamiento bien interesante, porque no sé si eso era algo que tú ya tenías en tu plan de carrera de alguna manera, o simplemente pues, pasó o sea, ¿cómo llega esa oportunidad de que empieces a dar clases en el TEC de Monterrey? Regresas, digo, creo que nunca te fuiste como tal del alma mater, porque entiendo, inclusive, al menos yo recuerdo que tus oficinas estaban en el parque tecnológico. Entonces, no sé si alguna vez te fuiste del TEC, pero empiezas a dar clases, ¿cómo es esa transición? Y entender también si era parte de tu plan o simplemente fue algo que se dio y que agarraste y te gustó, ¿no? Está interesante esta parte, eh, porque, a ver, creo que nada más un año en mi vida he estado fuera del tech, así literal, ¿no? Desde el 2011 que entré, creo que nada más un año y fue del 2017 al 2018, específicamente porque un ex profesor que tuve en la carrera me invitó a colaborar con él en Estados Unidos, me fui a vivir a Estados Unidos, levantamos capital allá, hicimos una empresa por allá, y justo este, mi motivación para llegar a ser profesor viene de este profesor y de otro profesor, bueno, igual me gustaría mencionarlos, de este profesor que me contrató en Estados Unidos se llama Richard Briggs y el otro profesor que me inspiró bastante para ser profesor se llama Jan Rihak. Y los menciono a los dos porque justo ellos dos tenían su oficina juntos cuando me daban clase, entonces a mí me tocaba ir a mentorías con ellos cuando yo estudiaba ahí en el TEC. Entonces, estoy emprendiendo con mi profesor allá en Estados Unidos, nos va bien, a mí me empieza a ir mejor con Expandit, yo decido regresarme para acá. Tú sabes, mi estimado Jorge, que cuando estás emprendiendo y lo decías ahorita, pues también tenemos que comer. Entonces empiezan ahí a presentarse esos gastos, ¿no? Presentes, pero no había tanto ingreso todavía en Expandit como para pagarme lo suficiente para esos gastos. Entonces, digo yo, ¿sabes qué? Pues otra cosa que podría hacer y que creo que estaría interesante sería dar clases. Acá en el TEC, bueno, más bien en el TEC, se necesita una maestría para dar clases, ¿no? Entonces, apenas egresaba de la universidad, no tenía esa maestría, pero sí te permiten con la licenciatura dar clases en preparatoria. Eh, un amigo también, el buen Miguel Rodríguez, me apoya en involucrarme ahí a clases de Prepa Tech y empiezo a dar clases y la realidad es que ahí es cuando realmente me doy cuenta que me encanta la docencia, ¿no? Y me encanta por dos razones, o sea, y creo que muchos profesores no me dejarán mentir, pero cuando uno da clases, y a ver, tú lo escuchaste varias veces, ¿no, mi estimado Jorge? Cuando uno da clases, la neta es que el profesor aprende más que el alumno, ¿no? Entonces, a ver, varias veces nos lo dijeron los profes y tú y yo así como, nada, no te creo nada, pero bueno. Y es verídico, es verídico, ¿no? Pero entonces empiezo a dar clases y me doy cuenta de que cuando doy clases me estoy actualizando en los negocios y estoy aprendiendo todavía más sobre negocios
que lo que realmente me habían enseñado. Y deja tú, todavía evoluciona todavía mejor, porque después, o sea, hago mi maestría, y sí, o sea, estoy dando clases, ya tengo maestría, entonces puedo dar clases en la universidad, estoy dando clases en la universidad, después me buscan para hacer el examen de fin de carrera de mi propia carrera, y ahí estudio nuevamente toda mi carrera, pero con el plan actualizado. Entonces se puede decir que estudié mi carrera normal y volví a estudiar toda mi carrera, ¿no? Con el plan actualizado del TEC 21, para Y el con examen otra final de fin conciencia, de ¿no? carrera. También. No, no, y increíble, porque, o sea, justo es, créate el examen que nacionalmente se utiliza para que los egresados tengan las capacidades necesarias para realmente, pues, graduarse, ¿no? De ahí empiezo a dar clases por ahí, mi maestría es en energías renovables, entonces empiezo a dar clases también en la escuela de ingeniería a ver, sigo dando clases ya casi 9 años, ¿no? Dando clases. Y me encanta, o sea, mis alumnos, mis alumnas son increíbles, o sea, yo sigo aprendiendo mucho de ellos y de ellas. Oye, René, y justo en esto que mencionas, algo que a mí me da mucha curiosidad es cómo han cambiado las habilidades, la mentalidad, la forma en la que arrancan pues los alumnos, por ejemplo, hasta un proyecto, ¿no? De nuestra generación, que hablábamos, pues ya, digo, nos graduamos hace como 15 años, ¿no? Entonces, pues ya pasó un rato, ¿no? Ya No, llovió. hace como 10, Entonces, hace como 15 entramos a la uni, pero hace como 10 nos graduamos. sí, sí, bueno, tienes razón, hace como 10 nos graduamos, hace como 15 entramos a la universidad, entonces, pero en es un cambio total de generación, ¿no? O sea, ya ahí tienen una mentalidad diferente, tienen una forma de trabajar diferente, un relacionamiento con la tecnología muy diferente. ¿Tú cómo notas este cambio de generación y esta forma de comportarse diferente de alguna manera? A ver, es increíble el cambio, ¿no? Porque inclusive reflexionando, o sea, porque sí es una pregunta que me hago muy seguido y reflexión muy seguida, justo lo que comentas, Jorge. Em, es una mentalidad muy acelerada, ¿no? La de hoy en día, a comparación de nosotros, porque en nuestro caso, a ver, para que nosotros tuviéramos que hacer un emprendimiento, pues la verdad, está mucho más complejo que hoy en día, ¿no? Y no es por decir que hoy está fácil, ¿no? Realmente no está fácil. Pero si nosotros queríamos hacer una landing page para probar o validar un experimento, pues nos íbamos a tardar, si éramos súper así tecnólogos y nos rifábamos, ¿no? Todos los días chambeándole, una semana para hacer una landing page, ¿no? O sea, de que, nada más por así decirlo, ¿no? 2015 por ahí. Ahorita, una landing page, pues en vez de 7 días, son 7 minutos, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Entonces, por ese Una hora ya lado, con detalle. sí, por ese lado está interesante, ¿no? Porque dices tú, Sí, sí. wow, o sea, las herramientas digitales se pueden desarrollar muy rápido. Pero luego está la otra parte que tú comentabas, que me encanta que lo hayas dicho, que es, oye, pero ya te paraste, cabrón, y ya fuiste a buscar clientes y ya hablaste en persona con alguien más. Y fíjate que lo que está sucediendo, mi estimado Jorge, es que, y digo, a ver, esto viene sucediendo desde hace mucho, pero ahorita está como muy presente. Y es que pues tienes alumnos y alumnas que se relacionan más de forma digital, o sea, por texto, que de forma personal, o sea, se hablada, ¿no? O sea, deja tú ni siquiera notas de voz, es más texto, 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 ¿no? Entonces, yo al pensar en eso, fíjate que me entró como una preocupación y de hecho de ahí vino otro emprendimiento que hice como en el 21 que era una inteligencia artificial de psicología, justo para hablar con alumnos de prepas, ¿no? Por así llamarlo. Porque yo me daba cuenta que los alumnos y alumnas, pues no hablaban de sus problemas, hablando, los hablaban texteando. Y muchas veces, pues esos mensajes, pues no eran respondidos. Entonces,
dije yo, pues hay que crear una inteligencia artificial para, como compañía, ¿no? A esas personas que lo necesiten. Pero bueno, eso X. El caso está en que justo es algo que he podido percibir, ¿no? Entonces tienes esa parte que se relacionan mejor texteando. Entonces tú los tienes en un salón de clases, en persona, y tú sabes que ellos texteando son muy buenos, pero luego viene esa parte personal que no son tan buenos acá en persona, ¿no? Literal, lo que valga la redundancia. Entonces, yo lo que te diría es, han mejorado mucho en la parte digital y virtual. Mi recomendación sería, ahora sí que regresamos al inicio de este podcast, algún curso de imagen, ¿no? Algún curso de presentaciones, de oración, ¿no? Ante un grande público, de oratoria, claro, perdón. Este, Algo por el estilo, pero es lo que yo te diría, o sea, más acelerado sí, pero más en la parte digital que en la personal. Creo que todavía no estamos en el punto en el que seremos 100% digitales, ¿no? Yo a veces tengo primos que tienen, justo están en la universidad, ¿no? Y de pronto me sorprende muchísimo la manera hasta en la que ligan, ¿no? Así de ve y háblale a la chava que está ahí enfrente. Y ella es como, no, espérate, le voy a ir primero a pedir su Instagram. Y después le voy a mandar un MD. Y después, si ella me da follow back, eso significa que sí puede haber algo. Pero si no me da follow back, significa que no. O sea, y hay como todo una burocracia del proceso y yo lo pienso y digo, no, es que mi mente no puede, ¿no? O sea, no funciona así. Sí, claro, Yo ¿no? crecí de, pues Oh, vas, le hablas a la persona, pues si ya después ves sus redes sociales está bien, pero no era como lo primero ir por la red social, ¿no? Y ha cambiado sí. mucho. Y en Oye, este Jorge, cambio, pero nada más rapidísimo, o sea, ahí está bien importante mencionar que va y le pide el Insta. Oye, en mis tiempos y tus tiempos lo estabas diciendo perfectamente, pero al punto que quiero llegar es, hablas con la persona y tal vez hablas por WhatsApp, ¿no? Pero llegábamos hasta el WhatsApp, o sea, ahorita ya de entrada es el sí, Insta. sí, exacto. O sea, el punto era cómo le hacemos para tener una conversación, ¿no? Porque si no, pues no te conoces. Y aquí es como, no, pues mi conversación es le mandé un fueguito, le mandé un emoji, o sea, no hay una conversación, ¿no? Y otra cosa que para mí resuena mucho, justo escuchando, y me gustaría como entender tu punto de vista, escuchando, a mí me gusta mucho entender la realidad de nuestro país, ¿no? Y me he hecho mucho más consciente eh, conforme he madurado, supongo, y ha pasado el tiempo, de qué es lo que puede necesitar un cliente, ¿no? Y te vuelves más sensible enfrentándote en el día a día. Algo que noto es que, y pensando en Jorge Soto de hace muchos años, es que pues tal vez había una cierta desconexión, ¿no? Entre lo que quieres llegar, porque también es la mentalidad de alguna manera que este tipo de universidades pues te ponen, ¿no? Porque justo te dicen, es que tú tienes que competir y ser de los mejores y vas a ir a competir contra los de todos los países, ¿no? Y entonces puede llegar a existir esta desconexión de qué es lo que realmente necesita el mercado. Entonces, pues yo tomé un camino de tecnología, ¿no? Hay quienes tomaron otros caminos definitivamente muy diferentes y a lo mejor no tuvieron esta desconexión, pero yo estaba con que quiero hacer la empresa tecnología unicornio, ¿no? Y ese era mi mindset. Y de pronto te das cuenta que las problemáticas que hay en México, pues tal vez no están realmente alineadas o sea, no necesitamos tal vez este sistema automatizado que te avise a qué hora te tienes que tomar las medicinas, porque tal vez en Nueva York, en Estados Unidos iba a funcionar perfecto, porque hay alguien que va a pagar por ese sistema que te va a mandar un mensaje para recordarte eso, ¿no? Pero en México no, en México la realidad y en la TAM, la realidad es que la gente vive al día, ¿no? Estamos en un mercado mucho más acotado y por supuesto, siempre hay mercado para todo, pero tal vez va a ser mucho más chico tu nicho. ¿Qué tanto ves esta desconexión de pronto entre este tipo de estudiantes que estudian en este tipo de escuelas y que cuando salen al mercado laboral, pues a lo mejor dicen, híjole, es que ni me iban a pagar, o sea, las condiciones de que yo esperaba que me pagaran no son las que hay, el mercado no es el que hay. ¿Cómo es ese impacto también que existe, ¿no? Por parte de esos perfiles,
y qué tanto están en la realidad de lo que vive el mercado mexicano y también qué tanto se preocupa, en este caso, las instituciones como el TEC de Monterrey, pues justo en también sensibilizar a que entiendan la realidad y no nada más se vayan por, pues un poco esa tangente de, no, es que yo quiero cumplir el sueño, ¿no? Sí, tocas un tema bien interesante, ¿no? El de los unicornios, porque justo es el que nos vende todo el mundo de emprendimiento. Y no siempre es lo que se necesita, ¿no? O sea, si se vuelve unicornio, pues qué padre, pero en realidad ser unicornio no significa ser exitoso, ¿no? A lo mejor puede ser parte de, ¿no? Eh, y yéndonos un poquito al tema de la institución y del mindset de los emprendedores o de los alumnos y alumnas, um, en mi caso en particular, yo estoy abierto a cualquier tipo de proyecto. En el aspecto de que, por ejemplo, ¿no? Habrá el alumno, como bien lo dices tú, que a lo mejor te quiere crear el próximo matchmaking, ¿no? Entre personas. Y está el alumno que te quiere poner un puesto de tacos, ¿no? Al final de cuentas, es su decisión. Tu rol está en retarlos, ¿no? A ver, me encanta, los dos proyectos son viables porque son emprendimientos, ¿no? Son diferentes. Uno es un emprendimiento tradicional y el otro, pues, es una startup de tecnología, ¿no? Sin embargo, en la startup tradicional, pues pudiera ser un modelo replicable y algo masivo para que realmente tenga ese impacto que estás buscando, ¿no? Entonces, ese mindset lo podemos agregar ahí. Y en el caso de la startup, o sea, quítate de cosas, ¿no? Voy a hacer la próxima tecnología más fregona del mundo si realmente no tenemos energía y agua, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? Bien lo decías tú, ¿no? Pues entonces, a lo mejor primero atacar la problemática de que tenemos muy poca agua y tenemos muy poca energía. Entonces, es como también justo decirles, ¿no? O sea, me gusta mucho lo que están haciendo, nada más vean realmente cuál es el problema original, ¿no? Y yo lo que te diría es, los veo más aterrizados y creo, no estoy seguro, pero sí creo, que tiene que ver con las redes sociales. O sea, tiene que ver con que observan videos reales de otras partes donde tienen un poco más de sensibilidad de lo que es realmente el mundo, ¿no? Donde creo que cambia un poquito, y lo mencionas así bien, es en la parte del mercado, ¿no? Cuando ya realmente ya fueron y vieron qué onda, ¿no? Entonces, lo que sí, o sea, siempre recomendaré, y creo que lo dijiste súper bien, es, le emprendas lo que emprendas, vas a ir allá afuera, vas a hablar con personas de verdad, con el perfil que realmente estás buscando, y vas a hablar sobre tu negocio, ¿no? Y la idea es que te den hasta con la chancla, ¿no? O sea, literalmente no es de que regreses conmigo y me digas, mi negocio es lo mejor porque todos con los que hablé lo amaron. Qué padre, pero pues no te sirvió de nada, ¿no? O sea, solamente te endulzaron el oído. O sea, Claro, te dijeron, está padrísimo. sí, ¿no? O sea, y lo padre ahí sería que, oye, pero pues esto no me sirve de nada, o sea, si hicieras esto estaría mejor. Es más, se me viene a la mente la película de Nosotros los Nobles, ¿no? Ahí al final, Justo. cuando, cuando el buen Chava, o sea, entiendo, por ejemplo, había empezado con gasolineras VIP, ¿no? Y luego conoce a este otro vato del pecero que le dice, oye, pues esa es una estupidez, ¿no? O sea, por no usar otra palabra. Y al final terminan poniendo negocio juntos, cabrón. Pero ¿sabes por qué? Porque ambos detectaron la necesidad de que necesitaban un estacionamiento para darle mantenimiento a los peceros, para que no estorbaran ahí en donde estaban estacionados, ¿no? Entonces, Claro. justo, literalmente el objetivo del papá se logra cañón con los tres, ¿no? Pero más con el buen Javi Noble, porque en la parte emprendedora lo aterriza y le dice, a ver, no estés pensando en sueños guajiros, ¿no? O sea, sueños raros. Sí, ¿Qué es lo que la gente necesita? Dale por claro. ahí.
Y lo padre de eso, ¿sabes qué es, mi Jorge? Es que cuando le das por ahí y funciona, entiendes cómo funcionan los negocios y ahora sí eres capaz de hacer esos negocios innovadores, más Claro. complejos, ¿no? Pero de una forma más efectiva. Entonces, cualquier negocio, cualquier proyecto siempre es bueno. Eso es un hecho. Y me encanta lo que dices, porque el punto es encontrar el dolor de la persona y la forma en la que se resuelven los problemas es ilimitada. O sea, el punto es llegar del punto A punto B. ¿Cómo vas a llegar ahí? No importa, puedes llegar bailando, puedes llegar brincando o caminando, pero eso no es lo importante. Lo importante es que o sea, logres detectar justo, este es el pain, ¿cómo lo resuelvo? O sea, ¿cómo evito ese pain? Y ahora sí, cambia las formas, ¿no? Métele tecnología, métele IA, por texto, lo que sea. Pero entiende qué es lo que cuál es la problemática que vas a resolver, ¿no? Y creo que ahí es donde a veces Eso, fallamos muchas veces, ¿no? eso es crucial, eso es ¿No? crucial. Buenísimo. Y de pronto, algo que igual me gustaría entender de tu lado, René, es cómo ha cambiado tu percepción del tech. Porque para mí, o sea, bueno, tú eres este eterno, tienes este commit con el tech fuertemente y desde estudiante y ahora hasta directivo. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del TEC, de cuando eras estudiante, ahora lo que representa el TEC? Y no solamente, o sea, me gustaría llevarlo hasta a este punto de, ¿qué hace el TEC? ¿No? Porque muchos podrían pensar que solo es una universidad, pero creo que, al menos a mis ojos, probablemente es la mejor universidad de México, no solamente en el sentido académico, porque entiendo que hay unas que están mejor rankeadas, como la UNAM, pero sí en este factor de lo que trae el TEC a la mesa, ¿no? Es una institución que ya no solo se maneja como una institución educativa, al final es una organización que también tiene líneas de negocio diferentes y que de alguna manera eso también hace que sea competitiva en otros entornos. Entonces me gustaría en ese sentido que nos pudieras platicar un poco más de cómo es tu percepción hoy del TEC. Obviamente año con año va cambiando. Lo que sí te puedo comentar y es interesante el conversarlo, es que el TEC, y lo decías bien ahorita, no es solamente una universidad, ¿no? Y para arrancar con ese punto, y creo que muchos de los estudiantes como tú y yo no lo creíamos, realmente sí es sin fines de lucro, ¿no? Y tú dices, oye, es que no manches, o sea, la cantidad monetaria que debe de hacer es increíble. La cantidad monetaria es reinversión para su transformación, ¿no? Que al final de cuentas lo que ellos intentan hacer o lo que intentamos hacer es transformar el entorno para transformar vidas, para que estas personas transformen otras vidas, ¿no? Entonces, yo sí veo esa reinversión. O sea, inclusive ahorita si vas al campus, vas a ver un campus totalmente distinto, ¿no? Pero eso por la parte de la infraestructura. Ahora, por la parte de las personas. Muchas veces, a lo mejor como estudiante, pues pensaríamos, pues, ¿quién es este profesor, esta profesora? O sea, ¿por qué está aquí? Y ahora que los tengo de colegas, uno entiende por qué están ahí. No solamente son profesores que le saben a la parte académica, sino que son profesores y profesoras que ya han vivido y experimentado diferentes experiencias que muy probablemente otros profesores de otras instituciones no lo han hecho. Y dejando de lado toda esa parte académica, pues está toda la parte de la vivencia, ¿no? Que los profesores y profesoras también nos preocupamos por, ¿no? Es decir, habrá, o sea, eventos o partes muy padres en el TEC. Sin embargo, si nosotros percibimos que algún estudiante necesita un apoyo adicional, todos nosotros, todas nosotras estamos 100% abiertos a escucharles y apoyarles. Y, a ver, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces después de que algunos de mis estudiantes fueron mis alumnos, me buscan 3, 4 años después
y me dicen, profe, yo me acuerdo que usted me dijo que si algún día necesitaba ayuda con un portafolio de inversión, por un dinero que tengo ahí guardado, lo podía buscar. Con mucho gusto te platico qué he hecho yo. No soy experto, pero me ha funcionado y con mucho gusto te lo comparto, ¿no? Eso por un lado. Oiga, profe, quisiera hablar con usted de un tema personal que está pasando con mi familia y la verdad es que no sé con quién más hablarlo. Con mucho gusto lo platicamos. Y siento que eso, pues no puede, o sea, bueno, sí puede, ¿no? Pero no sucede tanto a lo mejor en otras partes, ¿no? En otras partes es, soy tu profesor y hasta ahí llegamos y no me busques para nada más, a menos que haya remuneración de por medio o algún tipo de proyecto que nos una y hasta ahí, ¿no? Y acá vas a encontrar perfiles muy distintos, o sea, personas también muy capaces. La realidad es que siempre, siempre está mejorando el tech, ¿no? Entonces, mi perspectiva siempre, hasta hoy, tanto de estudiante como colaborador y docente, positivo y mejorando, ¿no? Entonces, muy feliz, la verdad, de ahora pertenecer, de ahora ser el director del Parque Tecnológico. Ahí hacemos cosas muy, muy interesantes, mi estimado Jorge. Y justo, ¿cuál es el objetivo del parque tecnológico para las personas uno, qué es el parque tecnológico para aquellos que no lo conocen y cuál es su impacto Su rol, ¿no? En rol esta comunidad. en esta organización? Sí, sí, Pues sí. mira, lo relacionan mucho con la infraestructura en el aspecto de que tenemos actualmente 36 empresas residentes, es decir, que tienen espacio dentro del edificio. Para darles un poquito más de contexto, pues es un edificio de 9 pisos, donde tienen espacios de emprendimiento, empresariales, y bueno, lo que estamos ahorita promoviendo bastante es la innovación desde el parque tecnológico, ¿no? ¿Cómo? A través de la investigación para que sea aplicada por medio del emprendimiento. Entonces, damos unos pasitos atrás y llegamos con los doctores, investigadores, investigadoras. Generamos inclusive un consorcio, ahorita mencionabas a la UNAM, nos encanta trabajar con la UNAM y con la UAC específicamente porque tenemos un consorcio llamado Distrito CRO, en el cual las 3 universidades dijimos, ¿saben qué? Necesitamos unirnos para generar investigación, específicamente acá en Querétaro sobre sostenibilidad agroalimentaria, y después convertir esta tecnología o esta investigación en emprendimientos que sean capaces de llevarlo al mercado y que sigan evolucionando para que lleguemos a la innovación real, ¿no? Entonces, es lo que yo te diría, o sea, tenemos este ecosistema interno con las empresas que son bastante fuertes, robustas, que ya tienen algunas colaboraciones interesantes, están en aceleración y crecimiento, pero también tenemos también la parte académica que es la de investigación, donde la idea es transferir conocimiento y tecnología a unos emprendedores o empresarios que quieran hacerse cargo de, y así poder llevar esa tecnología pues, al mercado, ¿no? Pero en sí, el rol así, si te lo tengo que resumir en pocas palabras, es investigación, innovación y emprendimiento. Hay muchos parques tecnológicos, ¿no? Está el parque en Ciudad de México, o sea, cada campus, digo, no sé si cada uno de ellos, pero seguramente muchos de los campus tienen un parque tecnológico. Entonces, ahorita mencionabas de este consorcio, ¿no? Entre UNAM, UAC y TEC de Monterrey, y cómo impulsan, pues de alguna manera, una industria particular, ¿no? De hecho, tenemos ahí algunos conocidos en común, que igual en Ciudad de México, pues precisamente se ha estado empujando muchísimo y trabajando muchísimo para toda la parte de salud, para toda la parte también de investigación, ¿no? Algo que aquí me llama mucho la atención es qué tan seguido o qué tanto esta investigación logra salir al mercado, ¿no? Porque hoy tenemos, pues creo que, digo, es un reto que ustedes seguramente tienen y viven todos los días, que es cómo de la ciencia pasa realmente al mercado y se vuelve algo accesible para todos, porque hay varios factores, ¿no? O sea, por un lado tienes la construcción de la investigación, de entender qué es lo que quieren hacer. Precisamente hablábamos de perfiles y justo un perfil investigador, pues a lo mejor
no conoce o no tiene ciertas habilidades para ir tal cual a decir, ¿sabes qué? Pues ahora lo voy a probar en el mercado real, ¿no? Y me queda claro que ahí es donde ustedes se involucran. Pero además de eso, pues tal vez, justo si tiene que ver con temas de ciencia, por ejemplo, pues tiene que haber a lo mejor hasta algún tipo de validación por parte pues de una organización, ¿no? Entonces ya metemos ahí a lo mejor una estructura de gobierno o algo que deba de dar un permiso para que eso se pueda distribuir o se pueda llevar al mercado. Y por otro lado tienes el tema del negocio como tal, ¿no? ¿Cuál es el eslabón que cuesta más trabajo para este tipo en este caso, de proyectos para que puedan ver la luz del día? Claro, claro, ¿no? Es complejo, ¿no? En general, Hasta hacer la en pregunta el, está complejo, es que en imagínate. sí, o sea, imagínate, ¿no, Jorge? De que tenemos el emprendimiento y el mindset del emprendedor, pues es llevar una solución al mercado, ¿no? A lo mejor, o detectar una problemática para después llevar una solución al mercado, ¿no? Pero después tenemos el mindset investigador, que es investigar igual sobre una problemática para llevar una solución, una posible solución que tal vez será aplicada al mercado, ¿no? La diferencia está bueno, hay dos diferencias, ¿no? La primera es el investigador va a investigar más que el emprendedor regularmente, ¿no? Y el mindset del investigador es tal vez esto llega a mercado. Y en el emprendedor tenemos, va a investigar poco por desesperado para ya llegar al mercado, ¿no? El timing sabemos que no duras para siempre, entonces ese es el momentum y hay que darle. Y la otra es justo para llevarlo al mercado, ¿no? Entonces, bien lo decías ahorita, o sea, si pudiéramos tener un investigador con un mindset de emprendedor, sería, voy a investigar lo suficiente para llevarlo al mercado cuando esté listo. Y si tuviéramos un emprendedor un poco más perfil investigador, sería, voy a validar más hasta ya saber que está listo para lanzarse este producto o servicio, ¿no? Eh, la problemática a la cual nos enfrentamos hoy son justos esos mindsets o esos perfiles, porque, a ver, la UNAM, la UAC y el TEC tienen increíbles investigadores y también tienen muy buenos emprendedores, ¿no? Eh, justo lo que mencionas, nosotros ahorita en lo que estamos trabajando son dos cosas. Uno es unir investigadores o investigadoras con emprendedores o emprendedoras para llevar su investigación al mercado y o cambiarles el mindset a ambos, ¿no? Más que nada a las y los investigadores. Am, y yéndome, o sea, específicamente a la pregunta de qué tan seguido salen estas investigaciones al mercado, actualmente en México es bajo. De hecho, estamos trabajando muy fuerte para aumentar las patentes mexicanas, porque igual nos reunimos bastante seguido con el INPI y nos comentan eso, ¿no? Que, a ver, hacemos comparación con otros países y México, a pesar de tener tantos habitantes, pues sus patentes son muy bajas, ¿no? Y luego lo mencionabas también ahorita, oye, pero hay apoyo de gobierno. Sí hay apoyo de gobierno, ¿no? Por lo menos acá en Querétaro, CEDESU y Concitec nos están apoyando con este consorcio. Y no solamente con el consorcio, ¿no? También con otras cosas que nos hacen de mucha ayuda, ¿no? Cuando nos reunimos. Entonces, es poco, pero sí justo es algo que debemos de abordar. Hoy por hoy, ¿cuál es el papel que juega el parque? Pues en un momento también bien interesante para México, ¿no? Digo, el nearshoring de alguna manera, pues está estuvo mucho en esta palabra, ¿no? En auge durante los últimos años, se ha ido apagando, pero de alguna manera el parque, pues, fomenta el emprendimiento, fomenta el desarrollo. ¿Cómo impacta precisamente a estos ecosistemas de industrias, de negocios, pues en este caso en México y particularmente en Querétaro, ¿no? Fíjate que
o sea, específicamente en ese tema, nosotros definimos qué tipo de ecosistema queríamos generar dentro del parque tecnológico. Y para nosotros el nearshoring no aporta en la parte de innovación, em, en general para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? No estoy diciendo que no aporten otras industrias, sin embargo, en lo que nosotros estamos enfocados en sí, no. Por ende, no tenemos ninguna empresa que haga nearshoring dentro del parque tecnológico. Lo que sí tenemos son empresas que están enfocadas en el desarrollo tecnológico, sea que ellos mismos o estas mismas empresas, perdón, lo generen, o que utilicen licenciamiento ya previo generado este, para poder operar o seguir generando otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, específicamente en el nearshoring, pues esto creo que le afectaría más a otro tipo de espacios en específico. Creo que al parque tecnológico no como tal. Supongo que en algunos otros parques tecnológicos, porque también hay fuera del TEC de Monterrey, probablemente ahí sí sea el tipo de comunidad que estén buscando, ¿no? Y justo, y en este sentido, ese impacto de todas maneras del parque hacia la industria, eh, y hacia el ecosistema de negocios, digamos, de Querétaro, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? Más bien apoyar a nuestros investigadores y emprendedores y te daría como dos ejemplos interesantes, ¿no? Uno de ellos es que una de las empresas que tenemos alojadas dentro del parque tecnológico em, le da todo el servicio al centro cívico de Querétaro, ¿no? Entonces, ellos, de ellos depende que toda la parte digital o el sistema, digamos, del centro cívico jale, ¿no? Entonces, ese es uno de sus clientes. Ese me gusta y también tenemos otra empresa que se encarga de los datos específicos del aeropuerto de Querétaro. Y esos se me hacen muy buenos ejemplos de impacto porque empresas que tenemos dentro del parque tecnológico están colaborando con otras instituciones, ya sea privadas o gubernamentales, que están impactando de manera positiva a la sociedad sin que la sociedad ni siquiera lo sepa, ¿no? A ver, todo el sistema de datos hecho dentro del TEC de Monterrey, específicamente en el Parque Tecnológico del Aeropuerto de Querétaro, ahí está siendo procesado. Y todo el sistema también de datos del centro cívico está dentro del Parque Tecnológico del TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, eh, se vuelve una parte fundamental para la operabilidad de gobierno y la operabilidad privada. Y esos son solo unos ejemplos, ¿no? Pero ese es el tipo de impacto que se pueden generar, por no hablar de los otros impactos que generan las otras 34 empresas, ¿no? Me gustaría hacerte una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu momento irreversible? Tu momento irreversible en la vida, en los negocios, el que tú prefieras y quieras compartirnos. Uy, me iría justo después de Expandit, porque después de Expandit yo estaba en una posición bastante frágil, por así llamarle. Recordemos que justo había transicionado, ¿no? De director general, habíamos perdido todo lo generado, parecía que todo estaba acabado. Lo bueno que no fue así, sin embargo, pues yo me enfoqué a otras cosas, ¿no? Por un momento me enfoqué nada más a dar clases y dije yo, pues a ver ahora qué voy a hacer, no sé si quiero emprender. Y de la nada, yo creo que es ahí cuando uno entiende que las oportunidades llegan cuando uno está en movimiento y preparado, porque justo me busca raramente, o sea, el esposo de la hermana de mi mejor amigo de Brasil. Así te lo pongo. Y raramente porque me busca y de la nada me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una empresa aquí en Brasil y quiero expandirme a México. Y me ha contado aquí mi esposa que tú eres muy bueno para los negocios y me gustaría asociarme contigo y que seas el director de país.
¿Cómo ves? Y yo, a ver, cuéntame más. Pues resulta que hicimos una constructora para data centers y justo cuando me contacta para hacerlo fue el boom, o sigue siendo, vaya, aquí en Querétaro, los data centers, ¿no? Entonces, justo vengo de un año muy malo y al año que sigue me hago socio de este brasileño. Digo, para dar un poquito más de contexto, pues sí hablo portugués por lo mismo de que estuve viviendo por allá. Entonces, pude hacer este negocio con los brasileños, hicimos la constructora, tuvimos unos proyectos. Para no hacerte el cuento tan largo, en un año, o sea, de la constructora, pues rebasamos las ventas totales de Expandit. Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, yo me tardé 5 años y en un año acá ya vendemos más. Entonces yo dije, ok, entonces está increíble lo que hice con Expandit, pero no es, o sea, el tope, o sea, el límite, nuevamente regresamos, lo pone uno, ¿no? Entonces dije Claro. yo, de aquí para arriba, o sea, porque ya me di cuenta que lo que pasó con Expandit fue una experiencia más para volver a darme cuenta y despertar y no estar de egocéntrico, ¿no? Como lo que hablábamos. Hay que ser humildes, hay que tener disciplina, buena actitud. Y creo que ese sería mi momento, fíjate, mi estimado Jorge. Justo me entra un poco de sentimiento porque la acabamos de cerrar, justo porque también hablando con mis socios, perdón, hablo de la constructora, MX Solution DC, porque le comenté a mis socios que yo ya estaba en otro canal y me quería dedicar un poquito más a lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Pero realmente fue muy buena y ahorita le estoy apoyando justo a mi cuñado que está abriendo su propia empresa de construcción, entonces también con ese conocimiento, pues aquí apoyando a la familia, ¿no? Buenísimo. Pues listo, René. Oye, pues qué gusto tenerte por acá. La pasamos increíble y pues espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Pues esto fue irreversible. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.